Hermanos, bendiciones. Qué bendición me da el volver otra vez a estar aquí, meramente delante de mi Padre Celestial. Él me permite una vez más el poderle trasladar a usted. Hoy el Señor trae una gran bendición, extremadamente grande. Así que si usted quiere tomarla, aprovecharla, pues desde ya decida hacer lo que Dios demanda, lo que Dios nos está indicando, porque recuérdese que si Él no está con nosotros, nada nosotros podemos hacer. Así que anhele esa presencia del Señor y en este momento la presencia del Señor va a descender a su vida y va a descender a su casa. Ahí donde está usted en este momento, ahí cómodamente, ahí dígale al Señor en este momento: Padre, yo te pido tanto que tu presencia se derrame en mi vida, en mi casa, en mi familia, o donde quiera que usted esté escuchando este tema. Ahí la presencia de Dios, mis hermanos, es necesaria que llegue esa presencia. Quizás ni usted mismo lo ha detectado, que tal vez usted no está en casita, tal vez usted está en algún otro lado, pero ahí, mis hermanos, la presencia de nuestro Padre Celestial se necesita para que hayan liberaciones, sanidades, y así pedimos que la presencia de Dios visite en este momento a nuestra familia, que visite a nuestro país, que visite a Israel, que visite a Jerusalén, mis hermanos, y a cada país y a cada nación. Que su presencia, mis hermanos, se derrame, porque la palabra del Dios Altísimo, que en aquellos días, dice el Señor, que derramará de su espíritu, y mis hermanos, y vendrá sobre toda carne. O sea, para que toda aquella carnalidad que hay en nosotros, aquello que no nos deja avanzar, aquello que no nos deja crecer, aquello que no nos deja ver, mis hermanos, su gloria, que sea exterminado en el nombre poderoso de nuestro Dios. Es, mis hermanos, su presencia. Cuando nosotros vivimos en gloria, por eso dice el Señor que cada día Él quiere que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero, mis hermanos, las glorias nosotros la vamos a ver cuando la gloria de Él esté con nosotros. Porque aparte son las glorias que usted alcanza viendo testimonios, viendo cómo el Señor hace cosas maravillosas, muchas veces hasta increíbles para otros en la vida suya, en la vida de su familia. Ese es tener uno la gloria de Dios, su presencia. Así que este tema lleva por nombre cómo podemos ver la gloria de Dios. Así que usted hoy, esta mañana, usted a través de la palabra, usted va a darse cuenta cómo hace usted para que esa presencia no se vaya, para que esa presencia siempre esté con usted, siempre esté en su casa, que donde quiera que vaya su familia, sus hijos, mis hermanos, especialmente que esa presencia vaya con ellos, para que, hermanos, ellos no puedan desviarse, porque sabía usted que si la presencia de Dios o la gloria de Dios no está con nosotros, mis hermanos, muchas veces nos desviamos del camino. Recuérdese que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando la presencia de Dios posa en mi vida, posa en la vida suya, en la vida de su familia, mis hermanos, milagros y prodigios vamos a ver, ¿verdad? Porque es su presencia la que transforma, la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a leer en Éxodo 24 y vamos a leer del 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 24, del 9 en adelante. Dice: Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. A pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Vamos a detenernos aquí un momentito. ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Que a pesar de que ellos vieron a Dios, dice, ellos permanecieron vivos. Porque, mis hermanos, la presencia de Dios, cuando alguien, hermano, no está bien, ¿verdad? Podríamos decir espiritualmente, uno, mis hermanos, puede salir de una u otra manera, mis hermanos,
podríamos decir, no dañado, porque la presencia de Dios no daña, sino que restaura. Pero mis hermanos, hay muchas veces que hay momentos o hay situaciones en las cuales nosotros no podemos pasar más allá. Porque para uno entrar, mis hermanos, a adquirir esa presencia o esa gloria que permanezca en mi vida, en mi casa, mis hermanos, primero tenemos que nosotros prepararnos. Por eso el Señor siempre, mis hermanos, cuando Él mandaba, a Él hablaba a Moisés y Él le decía que él iba a hablar con su pueblo, mis hermanos, Él siempre le decía, diles que se santifiquen. Entonces aquí por eso la palabra de Dios está hablando así, que como fue mandato de Dios, como Dios les mandó a decir, ¿verdad? Ya lo vamos a leer ahorita, donde Él les mandó a decir que quería que subiera con estos 70 hombres, mis hermanos, más los otros que mencionamos ahí, ¿verdad? Que fue uno de ellos, fue Aarón, el hermano de Moisés, mis hermanos, el que sí hablaba con el Señor, mis hermanos, muchas veces cara a cara, era Moisés. Con él el Señor sí hablaba, pero con ellos, mis hermanos, siempre el Señor tenía restricciones. ¿Por qué? Porque así es, mis hermanos, el Señor a medida de que nosotros buscamos la presencia de Dios, pero también no es solo de buscar. La presencia de Dios se busca, pero también, mis hermanos, nosotros buscando la santidad. Porque hay gente que quiere que la presencia de Dios se derrame, que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo venga, y las carnalidades no las dejamos, porque siempre actuamos en la carne. Mire, ¿cuántas personas podemos ver, mis hermanos, que a veces solo, imagínese usted ahora, y yo quiero que usted hoy le diga al Señor, Señor, así soy yo. Yo quiero que usted hoy se examine, porque si hoy usted se examina, mi hermano, quiere decir que usted está consciente de sus actos, porque dice que la luz de Cristo es para que nosotros estemos conscientes de cómo está nuestro estado, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es el que sondea, el Espíritu Santo es el que llega hasta lo más profundo. Solo el Espíritu Santo, o sea, la gloria de Dios o la presencia de Dios, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es el que va a llegar, pero nosotros a veces queremos nada más presencia, creemos que la presencia de Dios no se aparte, porque a veces escuchamos, ¿verdad? Una vez también se recuerda que Moisés le dijo, si no va tu presencia conmigo, yo no voy a ningún lado. O sea, a veces solo repetimos lo que un siervo de Dios dijo, pero ellos sabían en qué momento y en qué tiempo y por qué ellos lo decían. Entonces él, mis hermanos, Moisés por eso se lo decía al Señor, yo no voy a ningún lado, porque mis hermanos, él sabía que si la gloria de Dios estaba con él o la presencia de Dios estaba con él, él iba a tener dirección. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, andamos así como dijo Pablo, ¿verdad? En sus cartas que él decía, no, que no anduvieran dando palos al aire, porque a veces la gente solo anda probando a ver si esto me funciona. Mis hermanos, en el reino de Dios, las cosas, mis hermanos, todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios manda, todo lo que Dios dice, mis hermanos, no es que todo va a funcionar, porque el Señor es Dios, mis hermanos, y Él nunca va a estar mandando, mis hermanos, nada más a que su pueblo pruebe, a ver si esto sí te ayuda o esto sí te da resultados. No, cuando Dios dice algo, si yo lo hago conforme Él me dice, Él es mi guianza, Él es el camino, Él me va a llevar al camino correcto, porque Él es correcto. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí sí se da cuenta, ¿verdad? Leímos esa parte, pero ahora quiero que regresemos nuevamente aquí al 24 y vamos a leer desde el 1, para que usted se dé cuenta por qué la palabra de Dios aquí en el 9 y 10 y 11 nos habla de esa manera. Dice aquí, también le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, oiga, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. ¿Cómo iban a estar ellos? Mis hermanos, cerca del monte o de la montaña, donde Moisés era el único que mis hermanos podía subir. El Señor le dijo, voy a hablar contigo. El Señor le iba a hablar, mis hermanos, a él, para que luego él viniese y le hablara a su pueblo.
Amén. Entonces, mis hermanos, en ese momento, ¿verdad? Moisés hizo lo que el Señor le pidió, pero oiga bien, fue el Señor el que lo dijo. O sea, uno nunca puede entrar a cierto lugar donde el Señor no nos ha llamado, porque recuérdese, tanto como mis hermanos, el Señor a todos nos ve con el mismo valor. Nadie es menos ni más, mis hermanos, delante de la presencia de Dios, mientras esté en obediencia. Pero hay gente, mis hermanos, que quiere estar en ciertos lugares cuando no le corresponde, cuando haría más en obediencia. El Señor decide en su misericordia si aquella persona puede llegar hasta donde muchos de nosotros como humanos y carnales queremos estar. Amén. Mis hermanos, nosotros no vamos a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, y por eso dice Él que Él va a tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero nosotros a veces las cosas las queremos alcanzar de otra manera. Entonces, mire lo que dice aquí. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó. Mire lo que hizo Moisés. Dice que a la mañana siguiente él madrugó y levantó un altar al pie del monte. ¿Qué hizo? Levantó altar, así como usted levanta altar en su casa, ¿verdad? En su casa no hay, mis hermanos, cosas malignas, usted no está chismeando, porque mis hermanos, hay gente que ora, hay gente que dice que alaba, tiene un su ratito, ¿verdad? Y ya descansó mi conciencia, y al rato, mis hermanos, se le olvida y empieza a hablar de los demás, empieza, mis hermanos, a maquinar cosas en la mente, empieza, mis hermanos, y muchos peleando, muchos, mis hermanos, haciendo lo que quieren, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: a la mañana siguiente madrugó y se levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a los jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de común. La mitad, dice, de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Y después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel fueron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo, y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano sobre ellos. Nos dimos cuenta, ¿verdad? Mire, para nosotros poder ver la gloria de Dios, o que la presencia de Dios se presente a mi vida, se presente a mi casa, porque recuérdese que dice que la presencia de Dios es la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que es el que rompe yugos. Mis hermanos, a veces la gente está enyugada, por eso, aunque escuche palabra, mis hermanos, pero si nunca reconoce que hubo maldad en su corazón, si nunca reconoce que sus antepasados hicieron maldad en su corazón, si nunca reconoce, mis hermanos, que mis hermanos, que le fallamos a Dios, entonces, mis hermanos, la gloria de Dios no puede descender, la presencia de Dios no puede estar ahí. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí, si se da cuenta, Moisés hizo algo, mis hermanos. Imagínense, él ya lo sabía que era lo que él tenía que hacer. Era un hombre, mis hermanos, que era inspirado a través del Espíritu Santo, porque él en ese momento, el Señor solo le dijo: diles a quienes quiero que suban. Y luego él dice que temprano se levantó, vino, hizo altar al Señor. Él, mis hermanos, hizo ofrenda a Dios, hizo holocausto delante de Dios, mis hermanos. Él, y además de eso, dice que él puso, mis hermanos, roció la sangre del cordero, o sea, de aquel cordero que habían, mis hermanos, sacrificado, lo habían puesto, dice, en el altar.
mis hermanos, porque la sangre de Cristo, ¿verdad? Es la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Él es el que limpia, el que lava y el que purifica. Para que no hayan estorbos, mis hermanos, para que la presencia de Dios descienda. Eso era lo que estaba haciendo en ese momento, mis hermanos, Moisés, que no hubiesen estorbos para que la presencia de Dios, mis hermanos, descendiera. Pero muchas veces nosotros, mis hermanos, pasa algo, que nosotros queremos que la presencia de Dios descienda, que sucedan los milagros, que sucedan los prodigios. Y ahí, mis hermanos, en aquel lugar donde decimos que levantamos, mis hermanos, altar al Señor, a veces, mis hermanos, ese altar está contaminado, mis hermanos, porque a veces nosotros solo hacemos las cosas por hacerlas, pero no le miramos el significado, no nos damos cuenta qué es lo que verdaderamente el Señor anhela de nosotros, mis hermanos. El Señor quiere una conducta limpia, o sea, no solo nosotros que somos el tabernáculo, que somos, mis hermanos, nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestra casa de igual manera. Pero mis hermanos, a veces la gente hasta en la misma casa del Dios Altísimo no tiene temor ni le entra temblor, mis hermanos. Hacen lo que quieren, mis hermanos, andan envidiando, andan, mis hermanos, de mal humor, andan chismeando, andan peleando, mis hermanos. No hay un respeto a la casa de Dios. Entonces, mire, aquí dice que Él hizo todo esto. Y luego dice que roció la sangre también sobre cada uno de ellos, porque antes, mis hermanos, ellos tenían que, como decir, purificarse. Él estaba haciendo como un acto profético por fe. Él decía, nos queremos presentar delante de Dios, porque si nos dio la oportunidad de presentarnos, ¿verdad? Porque era una oportunidad, una misericordia de Dios, así como hoy en día, mis hermanos, muchos que el Señor nos ha dado a probar de esa presencia, nos ha dado, mis hermanos, nos ha permitido muchas veces, mis hermanos, deleitarnos, el estar en esa presencia. Cuando usted, ¿verdad? Usted se doblega delante de Dios, es el Señor el que lo permite. Es Dios mismo, mis hermanos, haciendo misericordia en nuestras vidas, porque no es porque, mis hermanos, nosotros lo merezcamos, nosotros no merecemos nada, mis hermanos, porque nosotros hemos pecado contra Él, contra el cielo, hemos violado sus leyes espirituales, no hemos respetado a veces su presencia, mis hermanos, y quizá muchas veces ni cuenta nos damos. Mis hermanos, cuánta gente peleonera todavía, mis hermanos, en las congregaciones, cuánta gente envidiosa, cuánta gente, mis hermanos, queriendo muchas veces, mis hermanos, estar en un lugar donde no le pertenece, y a veces hasta mis hermanos, líderes que porque son a veces sus hijos quieren que estén en cierto lugar porque yo les sirvo a Dios, porque yo hago esto, porque yo hago el otro, porque si yo no lo hiciera, esto no funcionaría. Mis hermanos, qué triste y qué doloroso pensar así. Por eso es que también los hijos piensan así, porque los hijos quieren estar en un lugar donde no les pertenece, donde, mis hermanos, el Señor conoce. Recuérdese que el Espíritu Santo, Él sí llega a lo más profundo, Él sí sondea, Él sí sabe, mis hermanos, cómo está aquella persona. Y mis hermanos, el Señor es misericordioso y Él lo que quiere es que aquella persona se levante, se reconcilie con Él, que aquella persona deje de vivir en la carne. Y por eso a veces el Señor, mis hermanos, nosotros creemos que Él, mis hermanos, es injusto porque no nos lleva a donde nosotros queremos que nos lleve, o que nos dé lo que nosotros queremos, mis hermanos, cuando recuérdese que a veces el Señor, mis hermanos, no quiere que salgamos muchas veces, mis hermanos, lastimados, porque hay gente, mis hermanos, que a veces, así como lo que yo cuando he predicado, ¿verdad? De que he hablado de que hay gente que se mete, mis hermanos, a guerras espirituales cuando no está preparado. Y a veces las mismas potestades se vienen en contra de ellos. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada. Amén. Entonces dice aquí, Moisés subió al monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Oiga bien quién iba con él. Pero a los ancianos les dijo, esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedaron aquí, dice, con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. Quiero que note algo también. Dice que él subió con su asistente. Y dice que una nube cubrió en ese momento, dice, el monte.
el monte Sinaí. Pero si usted se da cuenta que dice 6 días, dice, cubrió hasta el 7º día. Fue, mis hermanos, el Señor se mostró a él. ¿Cuánto tuvo que esperar? 7 días. Usted sabe que qué quiere decir el número 7. Mis hermanos, todos sabemos que es un número perfecto, el número perfecto, el perfecto día de Dios, que él, mis hermanos, se apareció a él. ¿Qué probó también, mis hermanos, en ese momento en Moisés? ¿Usted cree que Moisés solo ahí, verdad, dijo, así como hoy día, verdad, mucha gente que pierde el tiempo en redes, que pierde el tiempo viendo su película, verdad? Cuando, mis hermanos, está esperando algo, pierdo el tiempo en esto. Pero mis hermanos, leer la Biblia no la leen, por eso no hay crecimiento espiritual. No se sientan, mis hermanos, por lo menos un momento. ¿Sabía usted que ahorita hay mucha gente que prefirió irse quizá al supermercado, se prefirió irse no sé a dónde, porque era más importante? Cuando hacer su tiempo, mis hermanos, que quizá desde ayer se hubiese preparado, o mis hermanos, a veces hasta eso mira el Señor, que tal vez usted está en la empresa donde usted labora, mis hermanos, usted está laborando, pero usted trata la manera de buscar de que le den su tiempo de descanso, ¿verdad? Para tomar sus alimentos en un horario donde usted diga, me puedo acoplar porque yo quiero escuchar. Yo no le digo tal vez todo el tiempo, pero tal vez de vez en cuando. Pero hay gente, mis hermanos, que prefiere mejor perder el tiempo en otra cosa que buscar. Es que eso es lo que a Dios anhela, mis hermanos, de su pueblo. Porque un día, mis hermanos, una empresa, usted no le va a decir, como fuiste tan fiel a la empresa. O sea, yo no le estoy diciendo que usted sea infiel, porque usted tiene que cumplir y hacer todo como que lo hace para el Señor, porque usted no está ahí en ese momento robando tiempo, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, que a veces hay más fidelidad a los amigos, porque necesito platicar, porque necesito saber esto, porque necesito saber el otro, que me cuenten aquí, que me cuenten allá. Mis hermanos, mis relaciones, ¿verdad? A veces, tal vez amistosas son las que más me atraen, lo que más me gusta. O sea, le estoy poniendo ejemplos, no le estoy diciendo que exactamente así es, y yo espero que usted no vaya a estar argumentando y usted vaya a estar pensando, usted como quizá no sabe nada de eso, usted como no sabe dónde yo trabajo, dónde yo laboro, dónde yo hago esto y dónde hago lo otro. No argumentemos, Dios solo le está hablando. El que quiera hacerlo, lo hace, y el que no quiera, no lo hace. Porque usted lo va a ver aquí comprobado con la palabra, cómo el Señor le hablaba a su pueblo. Porque cuando Dios dice algo, el Señor mira la intención. El Señor mira hasta dónde usted hace para, mis hermanos, buscar de su presencia. Porque queremos ser poderosos, queremos hacer esto, queremos hacer el otro, y podemos creernos que somos esto, que somos el otro. Pero al final, mis hermanos, prácticamente, si no hay presencia en nosotros, si el Espíritu Santo no posa en nosotros, nosotros no podemos hacer nada por nadie. Amén. Entonces, mis hermanos, entonces dice aquí que él, mis hermanos, subió. Y entonces aquí, si se da cuenta, como le digo, él esperó, fueron 7 días. Entonces dice aquí, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y ahí permaneció 40 días y 40 noches. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto estuvo él? 40 días y 40 noches. ¿Para qué estuvo ahí Moisés en ese tiempo? Porque el Señor, mis hermanos, estaba escribiendo todo lo que él quería que escribía en esas tablas que él también le pidió a él que la llevara. Mis hermanos, donde iban a estar, ¿qué? Sus leyes. Sus leyes. Mis hermanos, hablar del conducir de las personas. ¿Para qué? Para que nosotros, mis hermanos, tuviéramos vida y vida en abundancia. Y miren lo que pasó. Nos vamos a pasar al 25. Pero antes de entrar yo al 25, quiero leerle algo aquí, algo que mientras el Señor me estaba dando el tema, pues yo estaba también, escribo. Dice aquí, nadie llega a Dios si Él no muestra el camino. Oiga bien, y muchos queremos llegar a nuestra manera, con nuestros gustos,
de la manera que nosotros pensamos, porque hay gente que solo asocia, solo piensa, pero nunca, mis hermanos, le dice al Señor, Señor, yo voy a esperar el tiempo que sea, pero tú me tenés que decir cómo debo de hacer las cosas. Solo las decide, las hago y ya. Entonces, mire aquí dice, el tiempo, el Señor sabe en qué tiempo, mis hermanos, estamos listos para, mis hermanos, Él hacer descender su presencia. Nosotros no llegamos a Él, dice, por nuestra fuerza, o es que somos por nuestra fuerza, sino que solo por su misericordia. Dice que el Señor nos quiere tener de cerca, no de lejos. Entonces, ¿por qué le estoy yo hablando de esto? Porque mire, si usted nota, aquí el Señor hizo un llamado. Pero mis hermanos, en ese momento, esos 70 hombres y además hasta el hermano de Moisés, ¿verdad? Y los demás tuvieron que esperar, mis hermanos, en el monte, pero el único que subió fue Moisés, directamente con Dios, porque él subió también con su asistente, pero yo sé que el asistente, porque ahí no lo menciona la palabra, tampoco, mis hermanos, él tuvo que quedarse en cierto lugar donde él todavía no le correspondía subir, donde él no le correspondía estar, porque si usted recuerda, Josué, después cuando él tomó el lugar, mis hermanos, de Moisés, y que usted sabe que a él se le fue concedido, Dios dijo, unge a Josué, porque mis hermanos, por el comportamiento que Josué había tenido. No porque Josué era el más atractivo, el más parlanchín ahí que como hablaba con todos, tiene características. No, mis hermanos, el Señor no anda viendo eso. El Señor anda viendo lo que hay en el corazón. El Señor lo que mira es la comunión que haya también, mis hermanos. A veces por misericordia, porque la misericordia de Dios es tan grande, mis hermanos, que Dios nos permite asumir ciertos cargos, porque el Señor así es, mis hermanos, porque como nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él intercede por nosotros y Él intercede por cada uno de nosotros, pero nosotros a veces a lo que miramos, a veces tal vez en poco, no le somos ni fiel a Dios. Y ya se imagina usted cuando Dios nos da algo más grande, pero para mí, yo le digo, todo lo que Dios nos da es grande, mis hermanos. Amén, porque Él es grande y Él es misericordioso. Entonces dice aquí, mis hermanos, en lo que yo escribí, dice que en ese momento, mis hermanos, Dios no nos quiere tener de lejos, sino que de cerca. Pero en ese momento, el único que tenía, mis hermanos, ahí sí que como dice, el permiso de Dios, porque el Señor conocía el corazón de él, mis hermanos, solo era Moisés. Pero así quiere el Señor tenerlo a usted, tenerme a mí. El Señor quiere que se levante muchos Moisés, mis hermanos. Que dice la palabra de Dios que dice que él fue uno de los únicos de los cuales, mis hermanos, él vio que era un hombre, mis hermanos, humilde. Porque dice la palabra de Dios que el Señor va a estar con el que es, mis hermanos, humilde de corazón. Entonces, mis hermanos, dice que este hombre, ¿verdad? El Señor lo tenía a él de cerca. No lo tenía de lejos. Y así el Señor quiere tenerlo a usted y a mí. Entonces aquí, mis hermanos, Él le dio los mandamientos a Moisés. Por eso, miren, mis hermanos, también nosotros tenemos que saber que Moisés fue el que escribió todo Génesis, ¿verdad? Y usted dirá, ¿y cómo lo escribió él? Si en ese momento Moisés no existía. Pero ¿sabe? El Señor, mis hermanos, cuando Él hablaba con Él, hasta eso Él lo llevó, mis hermanos, a tiempos pasados, para que Él se diera cuenta, mis hermanos, lo que Él hizo. Él lo llevó en el espíritu, así como llevaba a Ezequiel, así como llevaba también a Isaías, a todos esos profetas, mis hermanos, que Él los llevaba en el espíritu, así como a muchos profetas, mis hermanos, Él los llevó en el espíritu para ver también los tiempos que hoy estamos viviendo, que ya está escrito, todo lo que está sucediendo. Lo que pasa que mucha gente, como no lee palabra de Dios, no se da cuenta que los acontecimientos, todo lo que viene sucediendo desde siempre, mis hermanos, desde años atrás, mis hermanos,
el Señor hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, mis hermanos, y muchos no entienden, no comprenden y ni le toman, mis hermanos, el debido respeto a los que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, porque no leen las escrituras. Entonces, mis hermanos, el Señor tuvo, mire, Moisés tuvo esa bendición de que Dios lo llevara, mis hermanos, en tiempos pasados. Él se dio cuenta cuando el Señor, mis hermanos, dijo, hágase la luz. Cuando el Señor, mis hermanos, le habló a las aguas y les puso límites. Cuando Él, mis hermanos, formó a Adán. Cuando formó a Eva. Él pudo ver lo que Él le dijo a Eva, lo que la serpiente hizo con Eva, lo que pasó, mis hermanos, con todos los patriarcas, con lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Isaac, lo que pasó con Jacob. Todo eso, mis hermanos, Él lo vio, por eso está escrito. ¿Y fue a quién? A Moisés, a quien el Señor le plació, mis hermanos, Él, hacer, mis hermanos, todo esto. O sea, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que por una conducta, mis hermanos, que una persona tenga, Dios le puede mostrar el pasado, el presente y el futuro. Puede mostrar lo que pasó en nuestros antepasados para que usted se libere y no esté llevando cargas espirituales que a usted no le corresponden. Sabía que mucha gente está atada, mis hermanos, por eso hacen lo que quieren a veces, mis hermanos, hacen la misma casa de Dios, porque mis hermanos vienen de gente que fue hechicera, que fue bruja, que fue espiritista, que fue gente idólatra, que fue gente mentirosa, engañosa, que obtuvo, mis hermanos, riquezas, a veces, mis hermanos, yo no sé, me entiende, que haciendo daño a los demás, porque mientras todo sea para hacer daño, mis hermanos, todas esas cargas, después mucha gente por eso no progresa, no se levanta, mis hermanos, aunque Dios nos da promesa, la promesa no llega, aunque la persona esté en el lugar donde todos los días le den promesas, todos los días le digan, levante las manos, agarre todos los regalos que Dios le da. Ahí están, ahí se mantienen dando vueltas en el mismo lugar, mis hermanos, como cuando el pueblo de Israel dio vueltas en el mismo lugar, es un círculo vicioso. Ahí, mis hermanos, perdiendo el tiempo, y así está mucha gente, mis hermanos. Mucha gente se ha ido de la tierra perdiendo el tiempo porque nunca entendió, mis hermanos, porque la presencia de Dios nunca se acercó a ellos, la presencia de Dios nunca se derramó en la vida de ellos, ni en lo que Dios les puso en sus manos, nunca pudieron ver lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido y lo que iba a suceder más adelante. Entonces, mis hermanos, el Señor, cuando está su presencia, así como a Moisés, es lo que yo quiero que usted entienda, que por eso le decía que el Señor quiere que se levanten Moisés, que usted también se levante como esa mujer, como ese hombre, guerreros, mis hermanos, que peleemos la buena batalla de la fe, que alcancemos las promesas de nuestro Padre Celestial. Él nos ha prometido y nosotros tenemos que seguir, mis hermanos, y proseguir hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, todo va de la mano, la fe, pero la constancia, pero no solo se trata de tener fe. Ay, sí, yo tengo fe. Ay, sí, yo soy constante, pero mis hermanos, mi conducta no cambia. Entonces aquí el Señor nos está hablando, mis hermanos, cómo Él fue llevado, ¿verdad? A tiempos atrás, cómo Él se dio cuenta, mis hermanos, cómo el Señor le estaba mostrando en ese momento también porque Él, mis hermanos, estaba dando leyes al pueblo para que el pueblo no se descarrilara. Puso una persona para que los dirigiera, mis hermanos, como Él, ¿verdad? Pero ellos tenían, mis hermanos, sobre todo, para que los milagros, los prodigios, todo sucediera, tenía que, mis hermanos, haber obediencia. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, por eso perdemos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para todos nosotros, porque para todos el Señor tiene, mis hermanos, tiene liberación, tiene consolación, tiene, mis hermanos, la alegría, la paz, todo proviene de Dios, pero nosotros lo tenemos que arrebatar, pero nosotros primero nos tenemos que liberar, nos tenemos que limpiar, porque si se da cuenta, ¿qué hizo aquí Moisés, mis hermanos, en ese momento? El aplicar en la sangre, dices, no solo, mis hermanos, en el altar que él había levantado delante de Dios, esas ofrendas que él puso delante de Dios, sino que también, mis hermanos, el Señor se las esparció a todos ellos, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, podemos darnos cuenta que la sangre dice que es para limpiar, lavar y purificar.
Entonces ahora sí vamos a leer el 25. Y también tenemos que saber, mis hermanos, que Dios, uno entiende todo lo que Él está haciendo, lo que va a hacer y también lo que hizo en tiempos pasados cuando hay revelación. Una persona que no tiene revelación, mis hermanos, directa de parte del Espíritu Santo, mis hermanos, no puede entender muchas veces nada. Entonces, mire lo que dice aquí en el 25. Vamos a pasarnos al 25. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar con todos los que... La deben de presentar todos los que sientan deseo de hacerlo. Entonces, mis hermanos, imagínense usted aquí, le estaba diciendo que todos los que sientan deseo de traérmela. O sea que el Señor, mis hermanos, nunca hace algo, mis hermanos, y que Él, así como las ofrendas, Él nunca demanda que la tienen que hacer. Esto es voluntario. Porque el que entiende espiritualmente, ¿para qué sirve todo aquello? ¿Por qué, mis hermanos, en el tiempos pasados lo hacían? Mis hermanos, es como la gente dice, no, pero si la ofrenda es Cristo, ya Él se dio por nosotros. Mire, mucha gente agarra las cosas a su manera, a su gusto, y piensa que la palabra de Dios, los tiempos pasados, eran el Antiguo Testamento. No tenemos que dirigirnos solo por lo del Nuevo Testamento. Mis hermanos, nuestro amado Jesucristo, Él dijo una vez, yo no vine, mis hermanos, a abolir la ley. Yo vine a cumplirla. ¿Se recuerda cuando Él oró, mis hermanos, en un momento por yo creo que fue por un leproso en ese momento, mis hermanos, y le dijo, ve y preséntate al sacerdote, le dijo, en la sinagoga, mis hermanos, y haz lo que Él te diga que tienes que hacer. Y mis hermanos, y eso era lo que ellos enseñaban, lo que aquí está escrito. Amén. En la Torá. Que nadie dice que puede presentarse delante de Dios con manos vacías. Y sabe que la gente a veces, mis hermanos, por horas, cuando el Señor declara algo así en una palabra, no da nada. Pero mis hermanos, si le dicen, dé una ofrenda porque usted va a recibir esto y esto y esto y esto y el otro, y tal vez, mis hermanos, Dios no ha dicho nada. Si nosotros todo lo tendríamos, si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendría por añadidura, sin que nadie nos estuviera, mis hermanos, motivando a hacer nada. Como el día de hoy, mis hermanos, la gente tiene que hacerlo, andar motivando, andarle diciendo a la gente, si das esto, recibes esto. Mis hermanos, ofreciendo las cosas como que solo fueran así. Mis hermanos, eso no es así. Por eso, mis hermanos, tanto que se ha levantado en contra, mis hermanos, de la obra de Dios, pero es porque no se le enseña a la gente cómo debe de ser. Si usted tiene que ser una persona que lo haga, mis hermanos, porque usted, ¿verdad?, quiere hacerlo, porque usted entendió lo que provoca cuando nosotros hacemos las cosas bien para el Señor. Moisés, mis hermanos, jamás se presentaba delante de Dios sin ofrendas. Cuando, mis hermanos, así como Abraham, cuando él, ¿verdad?, el Señor le dijo lo que iba a hacer a través de él. ¿Y en qué conoceré?, le dijo él, que tú harás eso. Bueno, le dijo él, pues tráeme 5 ofrendas. Y él fue obediente, mis hermanos. Ahí quedaba en él si él lo quería hacer o no. Entonces, si yo leo esto, y entonces yo, ¿por qué voy a hacer lo contrario? Mis hermanos, todo es así se alcanza. Ay, mis hermanos, todo, mire lo que él le dijo. Por eso aquí, mire, cómo ofrenda le dice, vamos a leerlo el de Dol. Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseo de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para
aromatizar, el aceite de la unción y el incienso y piedras de onice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el espectoral del sacerdote. Después me harán, dice, un santuario para que yo habite entre ustedes, y el santuario y todos los mobiliarios deberán ser una réplica exacta y modelo que yo les mostraré. Entonces aquí sí se da cuenta. Además que pidió, mis hermanos, ofrendas. Y pidió conforme, mis hermanos, lo que tuviera la persona. Porque oiga bien, ahí pide él oro, plata, bronce. Y mis hermanos, lana, pero mis hermanos, la lana la pidió teñida de un cierto color. Pidió pelo de cabra también teñida de un cierto color. O sea, cuando las cosas se hacen bien. No solo aquí está y yo hago las cosas. Mis hermanos, mire, cuánta gente a veces tiene años de oír esto. Mis hermanos, de que le sirven a Dios y se le fue, se me olvidó, ay, se me pasó. Es porque todavía, mis hermanos, en su corazón todavía manejan rebelión, se rebelan. Mis hermanos, el Espíritu Santo ahí, o sea, muchas veces el Espíritu Santo sí nos recuerda, pero no le hacemos caso, mis hermanos. Las cosas para el Señor o se hacen bien o mejor no se hace nada. Por eso el Señor aquí dijo, ¿verdad? Los que quieran hacerlo. Por eso, mis hermanos, nadie, cuando alguien predica, nadie tiene que decir, y así como se mojan, ¿y a dónde tenemos que hacer las cosas? Así como quien dice, ¿verdad? Ay, eso era lo que quería decir. No, mis hermanos, aquí a nadie se le está diciendo que haga nada. Aquí el que quiera hacerlo, lo va a hacer. El que quiera presentarse delante de Dios, como Dios dice aquí en su palabra, quiere la gloria de Dios, quiere, ¿cómo, mis hermanos? Si primero hablamos, argumentamos, porque el enemigo, el diablo, ahorita, mis hermanos, el diablo empieza a meter cosas en la cabeza, mis hermanos, la gente, pero si yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquí. Mis hermanos, nunca, mis hermanos, lo que hagamos para Dios, jamás vamos a pagarle nosotros la salvación, de que nos ha salvado hasta de la misma muerte, nos ha salvado de tantas cosas, puso su mirada en nosotros, nos buscó. Y ahora, mis hermanos, nos quiere levantar a través de su santa y bendita palabra, que nosotros podamos ver su gloria en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero hay gente, como le digo, escucha y escucha lo mismo y no pone atención. Algo que yo escribí aquí también dice, Dios revela a los de corazón de contritos y humillados. Dice que Moisés vio todo y entendió todo. Él vio todo lo que estaba escrito en el Génesis y fue a través de la gloria de Dios. O sea que estamos entendiendo. Usted puede ver, como le decía, lo de atrás, lo presente y lo futuro, solamente cuando la gloria de Dios está en su vida, la gloria de Dios, mis hermanos, está en su casa. Puede ver la gloria de Dios usted en su familia, transformaciones, liberaciones, sanidades. Ver familia levantada, sirviendo, honrando, buscando a Dios. Porque mis hermanos, levantado no es aquel que solo mis hermanos se levanta en una empresa. Eso es porque, mis hermanos, la persona dice que dando es como se recibe. Si la persona es, mis hermanos, solícita, es una persona, mis hermanos, especial, mis hermanos, en una empresa, claro que va a ascender, ¿verdad? Porque hasta eso, ¿verdad? El Señor no se retracta de su palabra y Él lo dijo, lo que tú siembres vas a cosechar. Entonces, pero a veces la gente se equivoca con eso. Mis hermanos, y lo que más cuesta es que un hijo, una hija, un esposo, una esposa se mantenga, mis hermanos, buscando de Dios, buscando la santidad. Porque mis hermanos, a veces, como le decía, hacemos cosas, damos esto, damos el otro porque quiero recibir esto, pero hasta ahí, mis hermanos. Pero la santidad no, y mucha gente a veces eso lo va olvidando, lo va dejando porque se acomoda nada más a lo material. Pero mis hermanos, el Señor no va a pedir cuentas de lo espiritual. Amén. Y aquí el Señor le está hablando a espirituales y a los que Él quiere que se conviertan en espirituales. Si usted quiere que el Señor haga milagros, prodigios en su vida, en su casa y en su familia, mis hermanos, tenemos que volvernos a Dios. Porque a veces podemos estar haciendo de todo, pero mis hermanos, no la gloria Shekinah, ¿verdad? La presencia de Dios no está con nosotros.
Entonces leemos, ¿verdad? Aquí que estamos leyendo en Éxodo, donde mis hermanos el Señor les dio las indicaciones, que era lo que tenían que hacer. Primero les pidió ofrendas, luego les dijo que él, mis hermanos, cómo quería él el santuario, y les dijo, y tiene que ser exactamente el modelo y las medidas. O sea que él dio todo, él sabía por qué pedía de tales medidas, porque entre ellas, mis hermanos, iba el arca del pacto. Porque mis hermanos iba a haber un momento donde ellos tenían que entender que el Señor les estaba pidiendo un arca. ¿Sabe por qué estaba pidiendo el Señor un arca? Porque Él podría siempre estarse manifestando de la misma manera, así como se manifestaba cuando con Moisés, para que Moisés subiese. Él les traía a mis hermanos la indicación, pero llegó un momento donde el Señor le dijo, necesito que hagan un santuario y necesito que exista una arca. Y en esa arca, mis hermanos, el Señor les dijo cómo la tenían que diseñar, porque Él quería, mis hermanos, que la gente, o sea, entendiese que si la presencia de Dios, ellos la tenían que cargar. No que usted lo ve, ¿verdad? Ellos, mis hermanos, los sacerdotes, levitas, ellos llevaban, mis hermanos, el arca sobre los hombros. Pero el Señor espiritualmente nos está hablando, mis hermanos, que nosotros el arca o la presencia de Dios tenemos que cargarla nosotros en nuestro ser, que tiene que estar en nuestra casa, que tiene que ir con nosotros. Porque si usted recuerda, mis hermanos, el Señor cuando les dio las indicaciones hasta a esos los palos, cómo los tenían que hacer y todo, mis hermanos, tenía que estar revestido de oro, o sea, lo mejor. Por eso fue que el Señor pidió, mis hermanos, todas esas ofrendas. Entonces, ¿por qué? Porque ahí iba, mis hermanos, Él quería que su presencia ahí estuviera en el lugar donde el Señor, mis hermanos, iba a permitir que le hicieran ese santuario. Amén. Así nosotros también, ¿verdad? El Señor nos permite hoy en día que hagamos santuario en nuestra casa, que ahí permanezca la presencia de Dios. ¿Cuántos la anhelan? Yo sé que todos ahí los que están viendo en este momento la están anhelando, pero busquemos la santidad porque nos tenemos que preparar, porque recuérdense que también, mis hermanos, si nosotros venimos y clamamos la presencia de Dios y nosotros no cuidamos esa presencia, la presencia se puede ir. Y tristemente, mis hermanos, nos quedaríamos sin cobertura de parte de Dios. Entonces, mire, todo lo que el Señor, mis hermanos, hacía a través del arca. Entonces, ya luego existió esa arca. ¿Y sabe qué era lo que había en esa arca dentro? Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted va a decir, ¿cómo? Las tablas, mis hermanos, habían sido escritas por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Ahí estaban sus leyes. Mis hermanos, también Él mandó que adentro de esa arca tenía que existir una vasija llena de maná, del maná que Él les enviaba a ellos. Pero recuérdese que Él les decía a ellos, a los humanos, que no recogieran, que solo la que iban a necesitar ese día y que no guardaran para otro día. Porque, mis hermanos, eso se arruinaba. Porque el Señor quería enseñarles que tenían que aprender a depender de Él. No que porque yo soy más listo y yo guardo más porque yo tengo más recipientes o porque yo tengo más habilidades y tengo esto. Es la presencia de Dios la que mantiene, la que nos levanta, la que hace todo, mis hermanos. Entonces aquí Él le pidió que llenaran, mis hermanos, un recipiente, ¿verdad? Que era el maná. Y, mis hermanos, ese maná ahí permaneció. Mis hermanos, un tiempal, ¿verdad? Años, más de 40, yo creo que fueron 40 años. Y mis hermanos, ese maná nunca se descompuso. Dios les quería mostrar a ellos que donde estaba su presencia todo era eterno. No era para un ratito. Y recuérdese quién es el maná, quién es el pan en nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía, el Padre, el Hijo, y estaba, mis hermanos, la vara también de Aarón. ¿Por qué la vara de Aarón? Porque recuérdense que el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos hace florecer.
El Espíritu Santo es el que nos hace dar fruto. Por eso Él en ese momento, mis hermanos, le mostró a los israelitas que quién fue el que hizo florecer, mis hermanos, en segundos o en minutos, ¿verdad? En ese momento hizo florecer esa vara, mis hermanos, la vara de Aarón, para mostrarle al pueblo que Él en segundos, en minutos, en instantes, Él puede hacer florecer, mis hermanos, que demos los frutos del Espíritu Santo, porque si nosotros no damos los frutos del Espíritu Santo, no podemos hacer aceptos delante de Dios. Y si usted lee cuáles son los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia. Tenemos que ser afables. Tenemos que desarrollar todo eso, mis hermanos. Pero ¿qué nos pasa a muchos, mis hermanos, que no podemos desarrollar eso? Yo no le digo que en algún momento, tal vez usted, ¿verdad? Hizo algo, pero rápido, la presencia del Espíritu Santo a usted le dice: calla, enmudece, no digas nada. Pero hay gente que no se puede, mis hermanos, controlar, no se puede detener, porque rápido, mis hermanos, porque empieza a hablar lo que no tiene que hablar. Y eso nos puede costar, mis hermanos, que la presencia de Dios se vaya de nosotros y tal vez nunca regrese, solo que nosotros reconozcamos que fallamos contra Dios. ¿Y en qué momento? El Señor, mis hermanos, en su misericordia, Él puede hacerlo. Porque, mis hermanos, cuando nosotros somos unas personas, mis hermanos, que nos cegamos y hablamos hasta lo que no tenemos que hablar, pero recuérdese que también hablamos lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted trata a alguien diciéndole malas palabras, que usted le dice, cuando le digo malas palabras, le estoy hablando donde usted habla cosas malas, que usted maldice, que usted lo que quiere es dañar, lo que usted quiere es decirle lo que usted piensa que aquella persona es. Recuérdese que estamos ofendiendo a Dios en ese momento. Pero aquel que lo ofenden, quédese callado. Porque, mis hermanos, hay momentos que el Señor pide callar. Amén. Entonces ya entendimos, ¿verdad? Que estaban esas tres cosas: la vara de Aarón, el maná y las tablas. Dice que todo lo que está, mis hermanos, todo está puesto en las manos de Dios, todo es eterno. Usted tiene su casa, su vida, la de sus hijos, sus ministerios, en las manos de Dios va a ser para siempre, pero obedezca al Señor. Amén. Entonces vamos aquí, también quiero leerles algo. Nadie puede mantenerse vivo si no está el Espíritu Santo. Nadie da fruto si no está el Espíritu Santo. Mire algo tan precioso aquí, que a través de lo que yo leía, ¿verdad? También lo escribí para que podérselo a usted trasladar. Dice: Moisés estaba todos los días porque era el escogido de Dios. Así le pido yo a Dios que usted y yo seamos escogidos siempre de parte de Dios y podamos entrar todos los días a su tabernáculo. Porque, mis hermanos, cuando ya el tabernáculo estaba hecho, Moisés sí tenía acceso a entrar todos los días. Y, mis hermanos, llegó un momento cuando los hijos de Aarón fallaron, ¿verdad? Que no es esta la prédica, sino que yo creo que usted, para los que han leído, los hijos de Aarón, ellos fallaron, ellos hicieron algo que, mis hermanos, ellos no lo tenían que hacer en ese momento, porque ellos podían entrar cuando Dios lo indicaba, cuando Dios lo decía. Ellos no podían tocar los utensilios del Señor mientras el Señor no lo decía, que es lo que mismo, mis hermanos, que a veces se le quiere enseñar al pueblo de Dios, que no todos, mis hermanos, aunque la cosa a usted la mire por insignificante o más sencilla o como usted quiera, pero si son los utensilios del Señor, se tienen que cuidar, mis hermanos, y tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. Por eso hay gente que, mis hermanos, las cosas de Dios no las respeta. ¿Por qué? Porque no conocen de la palabra y no saben lo que están haciendo y no saben para dónde van, no saben ni lo que les espera, mis hermanos. Tenemos que cuidar lo que le pertenece a nuestro Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, los hijos de Aarón, ellos entraron al tabernáculo y ellos, mis hermanos, ellos murieron por haber entrado, mis hermanos, en un momento de que no era el momento de entrar. Y, mis hermanos, luego de eso
fue cuando el Señor decidió que Aarón solo podía entrar cada año al tabernáculo. Y mis hermanos, y él tenía que entrar con ropas especiales, o sea, que no sabemos cuánto tiempo él tenía que pasar en santificación para poder entrar. Y así nos puede pasar a muchos. Que mis hermanos, a veces, como le digo, se meten al lugar o quieren estar en un lugar donde no les pertenece, porque no han querido hacer lo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque no conocen, mis hermanos, el lenguaje de Dios, no leen la palabra. Entonces, Moisés sí tenía acceso, porque Moisés se mantenía en la presencia del Señor, pero Moisés no se mantenía en un rato en la presencia de Dios y otro tiempo, mis hermanos, haciendo lo que él quería. Analicémonos, por favor, mis hermanos. Algo que quiero que usted también note es que, mis hermanos, que no nos debemos creer que nos hemos ganado la unción. Es la misericordia de Dios, porque hay gente que dice, yo esto ya me lo gané. Yo esto lo hago porque yo soy así, porque soy allá. Y a mí me tienen en porque saben que yo soy indispensable, porque yo tengo esto, porque yo tengo el otro. Yo sé que mucha gente lo ha dicho, pero ¿sabe por qué hablan solo por hablar? Porque no conocen cómo es el corazón de Dios. El Señor todo lo hace por misericordia. Pero mis hermanos, también la presencia se puede ir de nosotros. Amén. Porque, mis hermanos, la presencia de Dios es la que revela. Por eso cuando alguien, mis hermanos, ya está sin presencia de Dios, no tiene revelación y por eso hace lo que quiere también. Entonces vamos a terminar aquí esta lectura. Vamos a leer entonces ahora, permítame, vamos a ver el tiempo. No, ya no nos queda tiempo. Para los que quieran seguir escuchando cómo el Señor culmina esta prédica, pues lo vamos a hacer hoy a las 8 de la noche. Que usted escuche la segunda parte de este precioso tema, porque para mí, mis hermanos, es una de las bases principales para ver la gloria de Dios. Porque de todo puedo saber yo, de todo puedo estar creyendo yo que tengo, que las armas, esto y el otro, mis hermanos, y le voy a decir algo, que si en eso no está ahí la presencia de Dios, de nada nos sirve tener conocimiento de la palabra, de nada nos sirve hacer de todo lo que queramos hacer si su presencia no está conmigo, porque la presencia yo la voy a adquirir con mi comportamiento, con buenos pensamientos, en mi corazón. Yo no albergo, mis hermanos, maldad para nadie, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, no soy una persona rencorosa, pero a veces, mis hermanos, aparte es que usted, ¿verdad? A veces usted se sienta incómodo, o sea, se sienta por un momento, ¿verdad? Que se siente mal con alguna situación, pero aparte es el rencor, porque eso, mis hermanos, usted no se deje llevar por el enemigo. Que mis hermanos, a veces la gente no es que esté molesta por la situación, sino que tiene rencor, hay maldad, porque cada vez que puede atacar, que puede hacer daño, lo hace. Entonces, que Dios nos libre de todo eso, mis hermanos, porque recuérdese que lo que sembramos lo vamos a cosechar. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y recuérdese que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que usted va a ver. Si usted anhela tanto de su presencia, si usted hoy la anheló, usted hoy la pidió y le dijo usted al Señor, Señor, derrama de tu presencia, que tu presencia venga a mi vida, que la presencia de tu Espíritu Santo esté en mi vida. Yo quiero tener, Señor, esa arca que esté en mi casa, Señor, ahí que esté, Señor, tus leyes. Y yo quiero cumplirlas, que esté, Señor, ese pan de vida para yo poderle dar a muchos más, y que esté, Señor, también esa vara
esa vara que un día, Señor, tú la hiciste que reverdeciera, Señor, que diera fruto, Padre. Así quiero yo dar frutos del Espíritu Santo, que mis hijos den frutos del Espíritu Santo, que en mi casa hayan frutos del Espíritu Santo, que en mi congregación hayan frutos del Espíritu Santo. Anhélelo usted también para su congregación, para que todos mis hermanos podemos entrar en esa presencia, en esa unción. Y nosotros declaramos en el nombre de Cristo Jesús que así va a ser. Amén. Así que Dios me lo bendiga, que la bendición del Altísimo esté siempre con usted. Yo lo bendigo a usted, bendigo su casa, bendigo todo aquello que Dios le ha dado en mayordomía, y muchas gracias por esos mensajes que usted está quizá en este momento está enviando. Muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias para aquellos también que nos siguen por el canal de YouTube. Gracias porque siempre están atentos al oír la voz de Dios. Y sígala escuchando, porque mis hermanos, entre más palabras escuchemos, más liberación, más sanidad, y usted lleva la bendición a su casa. Recuérdese, la palabra de Dios dice: busquen primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Recuérdese que buscar la justicia es, mis hermanos, entender a nuestro Señor, lo que Él quiere para nosotros, porque Él es justo. Y también, mis hermanos, todo lo que Él hace todo es justo para nosotros. Por eso David, como lo conocía bien y entendía bien lo que hacía su padre, le decía: hasta justos son tus juicios. Así que mi hermano, no oiga la voz del enemigo y no se ponga a pensar y diga: ¿por qué a mí? Yo que soy esto, soy el otro, y me pasa esto. Sino que dígale al Señor: justos son tus juicios. Dios le va a dar la revelación para que usted pueda salir de aquella situación, sea cual sea, por grande que sea y por fea que sea. Dios le va a dar la solución, porque Él sí da soluciones, porque Él es vida, y Él es vida en abundancia, y lo que da a Él es eterno. Amén. Bendiciones entonces, mis hermanos, les amamos.